Esta vela es la única razón por la cual dejé de depender de indicadores haciendo trading, y no porque sea mágica, sino porque dentro de ella está toda la información que necesitas para entender el mercado. Llevo 9 años haciendo trading, hoy en día gestiono más de $1.300.000 y retiro constantemente mes a mes $20.000 o más. Y si hay algo que te puedo decir es que a lo largo de estos 9 años que tengo haciendo trading, es que el 92% de las personas que leen bien la estructura del mercado, sea alcista o bajista, terminan perdiendo dinero igual, inclusive acompañando la tendencia. Y hay algo muy importante acá, y es que esas personas desconocen lo que está pasando dentro de la estructura del precio. Por lo tanto, entran tarde, entran muy temprano, el stop se los lleva y por lo tanto no terminan teniendo resultados, por más que persigan la tendencia. Y no te lo digo para asustarte, no te lo digo para alarmarte. Yo también estuve en ese lugar, estaba comenzando completamente desde cero y me paralizaba cuando me sentaba frente a los gráficos. Parecía que si la tendencia era alcista vendía, pero no ganaba lo suficiente y cada vez que perdía lo mismo o más de lo que había ganado. Parecía como que nada era suficiente. Y lo que me faltaba no era una estrategia, era que no sabía leer el precio y en base a lo que me decía el precio, cómo entrar exactamente en puntos específicos del gráfico. Pensaba que el secreto estaba detrás de una estrategia, detrás de un indicador, detrás de medias móviles, pero eso es solo ruido. Y cuando tenés ruido en los mercados, empezás a tener la incertidumbre de qué va a pasar detrás de un movimiento. Y luego se forma la famosa parálisis por análisis. No sabes si comprar, no sabes si vender. Ese ruido constante es el que te lleva a perder dinero una y otra vez. Estás depositando dinero en todo momento en tus cuentas reales, compras cuentas de fondeo, pero el dinero no regresa de los mercados hacia vos. Por eso es que cuando entendí este patrón de velas, que es el que te voy a estar enseñando a lo largo de este video, mi trading cambió por completo. Y no solo el mío, sino también resultados de los alumnos actuales que aprendieron a utilizar este patrón de velas. Personas que no tenían ni idea de trading, que comenzaron completamente desde cero y lograron sus primeros fondeos. Como así también tenemos el caso de Pablo, que pasó de no saber nada a estar gestionando hoy $150.000. Pablo ya está fondeado con 150k. Pero no solo eso, sino que también han logrado, gracias a esta misma estrategia que te voy a estar enseñando, personas que comenzaron completamente desde cero y lograron sus primeros retiros. El caso de Cruz, que logra su primer retiro de poco más de $400. Gastón Reartes logrando su tercer retiro con más de $560. Y el caso de José, con más de $3.600 en su séptimo retiro. Desde que comenzó completamente desde cero. Pero, ¿por qué te estoy contando esto? Te estoy contando para que sepas entender la importancia de lo que te voy a estar contando a lo largo de este video. Dentro de uno de los conceptos que se dividen en 4 pasos, uno de ellos es el más importante. Por eso es que te voy a pedir que te quedes hasta el final, porque créeme que este concepto sobre cuál es el punto específico de entrar y cuándo no vas a entrar puede cambiar por completo tu carrera como trader. Ahora sí, vamos directamente a los gráficos. Lo primero que debes entender cuando te conectas en los gráficos es la dirección. Estamos hablando de una tendencia bajista cuando los mínimos son tenemos mínimos decrecientes y los máximos son también decrecientes, como así también tenemos una tendencia alcista cuando los máximos son crecientes y los mínimos también son crecientes. Esto es algo que he mencionado en múltiples videos, pero sin embargo las personas terminan tocando stop loss una y otra vez y no terminan aprovechando realmente esos movimientos con gran fuerza o no saben muy bien desde dónde agarrar y atrapar esas buenas entradas que te permiten relaciones de 2-1 o mucho más que eso. En primer lugar, identificar correctamente la tendencia, es decir, hacia dónde va el mercado. Máximos crecientes, mínimos decrecientes, nos pueden indicar una tendencia alcista o una tendencia bajista. Y acá hay algo muy importante que quiero que tengas en cuenta, y es que nunca nosotros podemos interpretar una sola vela aislada sin tener en cuenta lo que está pasando en la tendencia. Una tendencia puede ser bajista o puede ser alcista, pero una sola vela no nos indica absolutamente nada. Siempre vamos a saber leer lo que nos dice una vela en una temporalidad específica respecto a la información que tenemos en la izquierda del gráfico. Es decir, cómo se viene comportando el gráfico en las velas anteriores. En segundo lugar, y punto muy importante que las personas desconocen por completo, es cuál es la direccionalidad, cuál es la fuerza y la decisión de verdad de bajar o de subir que tiene el precio en un momento específico, en un lugar específico del gráfico. O sea que no es lo mismo
contar con una vela bajista en cualquier estructura que una vela bajista en un punto claro específico que logre algo esa vela bajista, que ahora te lo voy a mostrar. El cuerpo de la vela lo que nos indica son 4 precios, como muchos de ustedes ya sabrán, tenemos velas alcistas y bajistas claramente, y vamos a contar con 4 precios: precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. Si vemos el precio de apertura en esta vela bajista, podemos identificar que es este. El precio máximo es hacia donde llegó la mecha en la parte superior. El precio mínimo es, en este caso dibujamos con una mecha, es una mecha ficticia porque lo acabo de dibujar, y luego vamos a contar con el precio de cierre. Claramente esta misma vela no tiene la misma lectura si tenemos una vela de este tipo con bastante mecha en esta parte de abajo versus si tenemos una vela donde tenemos ausencia de mecha en la parte inferior del gráfico. Todo esto únicamente si estamos en una tendencia bajista. Si vemos esta vela en una tendencia alcista, no nos interesa en absoluto. Por eso es que te voy a compartir en una tendencia bajista cómo hacerlo, cómo leerlo y cuál es el punto en donde vas a entrar y qué debes evitar para tomar esos puntos de entrada correctos. Sigamos. En primer lugar, tener en cuenta que cuanto más grande es el cuerpo, mayor es la intención. Cuanto más pequeño es el cuerpo, menor es la intención. Por ejemplo, como este caso, que tenemos una vela de indecisión con mechas en la parte superior e inferior y poco cuerpo, o podría ser, por ejemplo, este patrón de vela que estamos viendo. En tercer lugar y cuarto paso para identificar la vela correcta para entrar es el desplazamiento. ¿Qué fuerza tiene la vela actual respecto a los movimientos anteriores de las velas anteriores? Vamos a poner un ejemplo con el gráfico acá en tiempo real. Miren, bueno, no es en tiempo real, al final esto es TradingView, donde estoy analizando y haciendo la reproducción de barras para que se pueda ver y entender exactamente cuál es el punto correcto de entrada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, si nosotros tenemos que desde este punto hasta este punto aproximadamente nos toma, veamos acá y analicémoslo, unas 11 barras o 11 barras de 3 minutos, pero resulta que con gran fuerza el precio me elimina desde este punto hasta este punto. Fíjense que tenemos solamente 9 barras. Para esta altura, cuando tenemos 11 barras, lo que podemos identificar es lo siguiente. Podemos ver que 11 barras lograron esta cantidad de pips, pero luego en una tendencia bajista, unas 11 barras lograron esa cantidad de pips. Lograron más cantidad de pips que el movimiento alcista. Por lo tanto, no solo hay que medir el movimiento alcista versus el movimiento bajista, sino en qué contexto me está dejando ese movimiento alcista o movimiento bajista. Ese movimiento bajista con gran fuerza, encima, lo que sucede es que me termina eliminando un bajo de referencia que es realmente muy importante. Y dentro de este punto número 3, no quiero que exista una confusión. Quiero contarles tal cual lo que deben tener en cuenta para poder entrar en el lugar correcto. Y es que, si nosotros volvemos al pasado, nos vamos a dar cuenta que hasta este momento tenemos bajos que son completamente iguales. Vamos a marcar esto para que se pueda entender. Estos bajos que son completamente iguales están actuando como una zona de soporte, una zona en la cual el precio no puede superar esa zona a la baja. Por lo tanto, si no puede superar esa zona, no vamos a hacer absolutamente nada. En este momento estamos viendo justamente velas con unos buenos cuerpos, ¿sí? En donde tienen mechas en la parte inferior. Todavía no eliminamos una zona de los bajos anteriores, es decir, toda esta zona no acabamos de eliminar, pero en algún momento lo va a eliminar. Y esto también es lo que quiero incluir dentro de este punto número 3. ¿Cuál es realmente la intención detrás de ese movimiento? Porque nosotros podemos tener unas muy buenas velas bajistas o muy buenas velas alcistas, pero si resulta que no termina eliminando una zona de bajos, una zona de altos, en este caso una zona de bajos, no vamos a hacer absolutamente nada. Podrán ver como acá tenemos una vela bajista, con gran fuerza bajista, por cierto, pero luego el mercado se encarga de devolver el precio a su lugar. Y es que para identificar realmente una ruptura de una zona o de una zona de soportes, una zona de resistencia, en este caso sería una zona de soportes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar a que realmente la vela cierre por debajo y la siguiente vela también cierre por debajo. Por lo tanto, acá no se da esa misma situación. Por eso es que no vamos a tomar una entrada específica en ese momento. Además, vamos a analizar este gráfico. Veamos cómo tenemos la siguiente vela, la elimina con fuerza. ¿Ok? Pero todavía puede pasar exactamente lo que ha pasado en las velas anteriores, porque esto puede tener una muy buena vela alcista, puede tener una vela envolvente y volver otra vez hacia la parte superior del gráfico, entrando nuevamente en la consolidación.
Vamos a ver la siguiente vela que nos deja. Veamos que tenemos un gran rechazo en la zona o la línea que acabamos de marcar y la siguiente vela permanece aún por debajo de la zona. Ahora sí, por fin tenemos la real ruptura de la zona. Ahora sí tenemos el movimiento bajista con gran fuerza que nos confirma realmente que el mercado comienza su impulso bajista. Podemos ver cómo los altos son, tienen una gran importancia, pero no tienen la misma importancia que el movimiento que nos acaba de dejar el precio, teniendo en cuenta que siempre analizamos estructuras de mercado y lo que nos falta identificar es justamente cuál es el precio específico de entradas. Por lo tanto, vamos a identificar lo siguiente, altos completamente iguales, bajos, o este bajo por lo menos que acaba de eliminar el bajo anterior. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a esperar una vela específica para poder entrar. Acá vamos a analizar en otra temporalidad. Si nos vamos a una temporalidad de 5 minutos, yo no puedo entrar directamente en esta vela, porque es una vela que tiene mecha en la parte inferior, no tiene velocidad, o sea, tiene velocidad, pero no tiene la dirección o la decisión que yo estoy buscando para entrar. Yo necesito una vela con ausencia de mechas en la parte inferior en caso de vender, únicamente si acompaño la tendencia bajista. No la encuentro ni en temporalidad de 3 minutos ni en temporalidad de 5 minutos, por lo tanto no voy a hacer absolutamente nada. ¿Cuándo haré algo? Cuando realmente vea fuerza, intención y dirección sin mecha en la parte inferior. También te voy a enseñar 2 puntos de entradas dentro de todo este mismo video. Vamos a ver cuál es la siguiente vela. La siguiente vela simplemente es un rechazo, volvamos a la temporalidad de 5 minutos, un pequeño rechazo con una vela verde. Vamos a ir a la siguiente vela y acá vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver una vela alcista con gran fuerza, una vela verde. Luego de eso, nosotros lo que necesitamos identificar es cuál es nuestro punto de entrada, porque la vela por sí sola no nos dice nada. Nosotros tenemos que saber entrar en un momento específico. Una vela puede dar una buena información, pero si yo no utilizo esa información para entrar, es lo mismo que nada. Por lo tanto, tenemos que saber identificar la vela, la lectura de la vela y cuál es el momento de entrar dentro de la vela o al cierre de la vela, que eso es lo que te voy a contar. Por lo tanto, estamos viendo acá una gran vela con decisión bajista. De momento nosotros no habíamos eliminado la zona, ahora sí lo terminamos eliminando. ¿Qué es lo que necesitamos de información extra? Necesitamos saber cuál es nuestro punto de entrada. Y ese punto de entrada va a venir dado por esa vela que nosotros necesitamos con gran fuerza y gran dirección bajista. Veamos cómo. Ese es el primer indicio de que en esta operación tenemos que entrar. ¿Qué significa esto? Nosotros hasta este momento estábamos esperando que el precio siga cayendo y siga eliminando mínimos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos esperar ahora? Una gran vela con fuerza bajista. Vamos a ver que por fin encontramos una vela con mecha en la parte superior. No nos interesa tanto si tiene o no tiene mecha. En este caso sí que es una información relevante porque nos está diciendo que tenemos un gran rechazo en la parte superior de esa vela y encima en una zona de resistencia, como es esta precisamente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es la importancia de hacia dónde, o a dónde mejor dicho, nos deja ese rechazo y cómo cierra esta vela en una temporalidad de 3 minutos. Si vamos a una temporalidad de 5 minutos, también podemos ver esa vela o ese rechazo. En una temporalidad de 3 minutos lo podemos ver mucho mejor. Por lo tanto, el primer punto de entrada que nosotros podemos tener en cuenta es exactamente el cierre de esa misma vela. 2 puntos específicos de stop loss podemos colocar. O lo colocamos por encima de los altos anteriores o lo colocamos exactamente por encima de ese alto de referencia desde donde arranca con gran fuerza a las bajas. Claramente en este caso estamos teniendo 3,4 pips de stop loss. Quiero que se entienda que esto es a modo de ejemplo para que se entienda el concepto de la vela, porque esta vela podría ser una vela de 15 minutos o de 5 minutos, en la cual obviamente tendríamos 5, 10 o 20 pips de stop loss. Quiero que se entienda exactamente el concepto. De todos modos, si operas en un broker o una compañía de fondeo que te permite colocar grandes cantidades de lotes, utilizar 3,5 pips de stop no está tan mal si es que las comisiones son bastante bajas y el spread lo suficientemente bajo. Y acá es momento de arrancar con el punto 4, que es exactamente el punto más importante de todos, que es la ruptura de la estructura. Si no eliminamos una estructura alcista o bajista con una vela o una serie de velas, no vamos a hacer absolutamente nada porque nosotros tenemos que esperar a que el precio hable primero, luego hablamos nosotros. Una vez que se da una ruptura efectiva, que ahora les voy a contar de qué se trata justamente esa estructura efectiva, ahí es donde vamos a empezar a realmente esperar esa vela de confirmación para poder entrar. En este caso, en una operación de ventas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cómo esperamos en este caso una ruptura real del precio. Esto no es una ruptura real.
Esto tampoco es una ruptura real. La vela finaliza por debajo del soporte, pero podemos ver que no permanece por debajo del soporte. La siguiente vela a esa termina otra vez en la parte de arriba, termina otra vez en la consolidación. Por lo tanto, es simplemente un rechazo. Lo que nosotros necesitamos es una vela bajista con gran fuerza, la siguiente vela que permanezca en la parte inferior, que no suba otra vez a la consolidación o como mucho que haga un retest en la zona de la resistencia de la consolidación que estamos identificando ahora, y la siguiente vela, la tercera vela, que sea una vela de confirmación que realmente eso sigue exactamente en la parte de abajo de la consolidación que acabamos de marcar. No cumple el requisito que estamos mencionando, por lo tanto ahora en esta misma oportunidad que estamos viendo sí que lo va a cumplir. Vamos a ver la fuerza, la dirección y la velocidad con la cual rompe o elimina esa zona de soporte. Nuestro bajo de referencia claramente es donde tenemos la mayor recurrencia. Esto también podría ser importante y vemos que tenemos una vela que todavía no había eliminado la zona, de hecho con bastante indecisión, pero luego tenemos una vela bajista que nos confirma la ruptura de la zona. Y unas 2 o 3 velas más que se quedan en la parte inferior. Esta vela verde que acabamos de ver simplemente nos muestra o nos cuenta que simplemente fue a buscar más contratos en la parte de arriba del gráfico, o en la parte del suelo de la consolidación, para luego distribuir con gran fuerza a la baja. Por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo es esperar cuál es esa vela específica, con gran fuerza, con ausencia de mechas en la parte de abajo, que tenga un buen cuerpo, en este caso un cuerpo rojo, un cuerpo de una vela bajista, para poder entrar y tomar la decisión de vender. Estamos viendo que tenemos una gran vela alcista. Tenemos varios movimientos en donde el precio se nota que está rechazando con gran fuerza. Vamos a cambiar el color para que se pueda ver mejor. Si tenemos varios rechazos en esta misma zona que acabamos de marcar, lo único que necesitamos saber es lo siguiente. Necesitamos esperar una gran vela bajista que realmente no tenga mechas en la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder entrar en el cierre de esa vela. Una vez que sucede eso, simplemente estamos conectados en el gráfico en este momento y lo que vamos a hacer es, vamos a esperar esa gran vela con gran fuerza bajista. De momento no contamos con esa vela bajista, por lo tanto no vamos a hacer absolutamente nada. Siguiente vela, vamos a contar con una gran vela bajista, que es cierto que no me elimina los bajos anteriores, pero tampoco puedo seguir esperando a que elimine o no elimine esos bajos anteriores que acabo de marcar. O sea que técnicamente acabamos de eliminar estos bajos anteriores, que era la referencia para mí para poder acompañar ese movimiento bajista. Una vez que esta vela finaliza bajista con ausencia de mechas en la parte inferior de la vela, lo que voy a hacer es entrar directamente al cierre de la vela. Nunca en la mitad de la vela, nunca un poco después. Cuando cierra la vela y cierra con gran fuerza bajista en este caso, es donde nosotros vamos a entrar. Y acá hay dos opciones. Yo tomo una decisión, pero te lo dejo a tu criterio para que puedas aplicar cualquier tipo de entradas. En primer lugar, podemos colocar el stop loss en la parte superior, desde donde arranca el impulso bajista en este caso, desde el punto A hasta el punto B. El segundo punto, que implica un poco más de riesgo, pero la relación riesgo-beneficio es mucho mayor, luego es cuando lo vamos a colocar al precio de stop loss en la parte de un pip por encima o medio pip por encima, desde donde arranca esa misma vela bajista con gran fuerza, porque técnicamente si el mercado realmente está decidido a continuar con su tendencia bajista, no debería subir. Por lo tanto, dije no debería, no dije no va a subir, no debería subir. Por lo tanto, como nosotros jugamos con probabilidades, esta es la decisión que podríamos tomar y de hecho es la decisión que yo tomé ese mismo día que tomé esta operación completamente en vivo. Este trade, por ejemplo, nos puede dar una excelente relación de 2,5 a 1, 3 a 1 como mínimo. Por lo tanto, vamos a poner una relación de 2,5 a 1, simplemente a modo de ejemplo, para que ustedes puedan identificar. Acá lo que vamos a esperar es exactamente lo que les decía. Acá arriba no nos había dejado esa oportunidad para entrar, pero acá sí nos está dando esa oportunidad para entrar. Por lo tanto, ni bien cierra la vela, es nuestro punto de entrada y simplemente lo único que hay que hacer ahora es saber gestionar esta misma operación. Un trade así, que nos da una relación de 2,5 a 1, marca la diferencia entre ganar trades de una relación de 1 a 1, luchando contra los gráficos y no teniendo claridad justamente si operar hacia arriba o hacia abajo, en una tendencia alcista, bajista, en qué momento entro al mercado, dónde coloco el stop, versus tener claridad total.
porque certeza es lo que le falta a las personas para ser rentables justamente dentro de los mercados. Y esto es justamente la información que necesita una persona para saber identificar cuál es el lugar correcto para entrar en una operación. O sea que nosotros venimos de un movimiento bajista, tenemos una gran consolidación que es esta, y luego tenemos una mini consolidación que es esta. Podría decirse como Fabián, pero ¿por qué no esperaste también si en la consolidación de arriba no entraste directamente en una vela bajista? ¿Por qué en la siguiente consolidación, si vamos a una temporalidad de 1 minuto, la vamos a poder ver mejor? ¿Por qué entraste en la de abajo y por qué no entraste en la de arriba? Si vuelves para atrás el video te vas a dar cuenta que en ningún momento nos dejó una vela bajista con gran fuerza y con gran dirección bajista para poder entrar directamente en esa operación. Sin embargo, cuando esperamos información extra que no teníamos en ese momento, podemos entrar con mucho más seguridad y mucho más certeza. Inclusive acabamos de lograr una mucho mejor relación que si hubiésemos entrado más arriba. Si entrábamos más arriba teníamos mucho más pips de stop loss, claramente también más pips de take profit, pero la relación riesgo-beneficio no iba a terminar siendo la misma. Ahora bien, entender este concepto es una cosa, pero aplicarlo en tiempo real y sentarte a operar en los gráficos con dinero real y dinero puesto arriba de la mesa puede llegar a ser de que no esperes esa vela de confirmación y que termines entrando tarde o muy temprano. Entrar tarde o entrar temprano es la diferencia entre ganar o perder. Y esto te lo digo no porque me lo estoy inventando, sino porque personas que conocen la misma estrategia, por entrar tarde, una persona termina siendo rentable versus otra persona que no termina siendo rentable y no logra retiros. La estrategia es una cosa y el punto específico de entrada dentro de la estrategia te lo dice absolutamente todo. Si quieres aprender a cómo hacerlo correctamente, justo debajo de este mismo video en la descripción cuento con un link. En ese link vas a poder aplicar a una llamada, tanto conmigo o con un miembro del equipo. En esa llamada vamos a estar viendo tu situación actual. ¿En qué punto te encontrás? ¿Hiciste o no hiciste trading antes? ¿Lograste quizás algún fondeo pero todavía no has logrado ningún retiro? ¿Todavía no sabes o no entendés nada de trading pero sin embargo lo querés aplicar y querés ser rentable y querés generar una fuente de ingresos extra dedicándole de 60 a 90 minutos al día, tal cual como comencé yo en su momento, que trabajaba como contador público? Y desde ese lugar te vamos a recomendar qué es lo que quieres lograr, cuáles son tus metas, cuáles son tus desafíos y te vamos a responder exactamente todo para poder ayudarte de la mejor manera, para que logres resultados tangibles y reales en el menor tiempo posible. En esa videollamada te voy a estar explicando exactamente el paso a paso de cómo debes hacer para lograr estos resultados. Gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.